Capítulo 1. Un hogar encontrado. Las secuelas de las muertes de los Potter fueron sofocantes en su dolor, pero había una quietud peculiar en el aire, una tensión que solo parecía crecer con las horas que pasaban. El mundo había perdido dos de sus estrellas más brillantes, y Harry, este pequeño e inocente niño, era el único remanente de su legado. Las brutales consecuencias del ascenso de Voldemort fueron claras, pero ante esta devastadora pérdida, hubo un pequeño detalle, casi intrascendente, que exigió acción. Harry necesitaba un hogar. Albus Dumbledore estaba solo en las ruinas de Godric's Hollow, acunando al niño en sus brazos. Los gritos de los dolientes distantes parecían un débil zumbido contra el peso del momento. El mundo se estaba desmoronando a su alrededor, pero el pequeño paquete en sus brazos, un paquete tan frágil, tan lleno de potencial, mantuvo la afirmación más inmediata sobre su corazón. Harry Potter, un niño demasiado joven para comprender la magnitud del mundo que lo rodeaba, miró a Dumbledore con ojos anchos y curiosos, pero llenos de inocencia. Dumbledore lo estudió, con el aliento atrapado en la garganta. Los pequeños puños de los niños estaban apretados alrededor de los bordes de su manta, y aunque acababa de perderlo todo, era pacífico, pero notablemente. Pero había algo en la mirada de Ariel que se sentía familiar. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas, reflejando algo que Dumbledore había visto hace mucho tiempo en otro niño. El dolor en el pecho de Dumbledore era agudo. Él tiene sus ojos. Él lleva su espíritu. Mientras su pulgar trazaba suavemente la curva suave de la mejilla de Harry, Dumbledore murmuró, casi para sí mismo, parece que te he conocido mucho más de lo que me di cuenta. Pasó cuidadosamente sobre los escombros de lo que una vez había sido el hogar de James y Lily Potter, las paredes ahora reducidas a cenizas, y se dirigió hacia la puerta. Harry, todavía mirándolo, se movió ligeramente en sus brazos, el sonido más débil escapando de sus labios. No te preocupes, Harry, Dumbledore susurró. Estás a salvo ahora. Estarás a salvo conmigo. Lo prometo. Dumbledore hizo una pausa en la puerta, mirando la casa por última vez. Una casa que una vez había estado llena de vida y risas, ahora reducida a los ecos huecos de la pérdida. Había esperado venir aquí en diferentes circunstancias, para llevar a cabo una investigación sobre los eventos de esa noche trágica, pero no así. No con Harry en sus brazos. Respiró tranquilamente y luego, como si respondiera a una pregunta que solo él podía escuchar, dijo en voz baja, tendrás un hogar. Un lugar donde nunca te quedarás solo en la oscuridad. No tendrás que crecer en Shadows. La decisión. El viaje a Hogwarts fue largo y tranquilo, pero los pensamientos de Dumbledore se arremolinaron sin descanso. El peso de su decisión se cernía sobre él, y aunque era el mago más sabio de su tiempo, se encontró incierto. Cuando llegó a Hogwarts, fue recibido por el silencio reconfortante de los pasillos vacíos. La escuela estuvo cerrada durante el verano, y Dumbledore se encontró parado en la oficina de los directores, mirando al niño pequeño en sus brazos. El aliento suave de Harry era constante, sus pequeños dedos temblaban mientras dormía. Tus padres fueron valientes, Harry. La voz de Dumbledore era baja, llena de tristeza y una resolución inquebrantable. Habló como si Harry pudiera entender, como si el niño escuchara las palabras, incluso si solo tuviera unos meses. Dumbledore sacudió suavemente al bebé en sus brazos y continuó, pero ahora eres mía para proteger. Y me encargaré de que nunca te sientas abandonado de nuevo. Se volvió de la ventana a las llamas parpadeantes del fuego en su oficina. Harry se agitó ligeramente en sus brazos, un suave ruido escapando de él, casi como si en respuesta a las palabras de Dumbledore. Fue una reacción instintiva, pero el corazón de Dumbledore se hinchó de una manera que lo hizo detenerse. ¿Te parecen mucho a ellos? Dumbledore dijo suavemente, más a sí mismo que a Harry. Pero serás tu propia persona. Y me aseguraré de que te vuelvas fuerte y sabio, Harry. Su mano tembló ligeramente cuando colocó a Harry en el atraco de la cuna dispuesto por el fuego, el calor de las llamas bailando sobre el niño y las mantas suaves. Harry dejó escapar un pequeño suspiro y se movió mientras dormía. Dumbledore sonrió con cariño al niño. Harry, susurró, su voz un suave murmullo que resonó en la quietud de la habitación, no sé lo que depara el futuro, pero sí sé esto. Eres amado. Siempre serás amado. Y esa será la fuerza que te guíe a través de los días más oscuros. El aire se sentía grueso con el peso de las promesas tácitas, y Dumbledore permaneció en la habitación por un momento más. No se fue inmediatamente. En cambio, se puso de pie, mirando a Harry mientras dormía pacíficamente en el calor de la luz del fuego.
Cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar fuera de la ventana, Dumbledore finalmente se dio la vuelta, con sus túnicas detrás de él. Puede que aún no lo sepas, Harry, pero estás en casa ahora. Un nuevo comienzo. Durante los próximos días, Dumbledore hizo todo lo posible para asegurarse de que la nueva vida de Harry estaba llena de cuidado y atención. Por mucho que hubiera sido la mano guía en tantas batallas, esto era diferente. Esto no era una guerra que ganar o una decisión de gran consecuencia, era una promesa hecha a un niño que estaba perdido y solo en el mundo, pero tan lleno de potencial. En la atmósfera tranquila y reconfortante de la cabaña que Dumbledore había preparado para Harry, los días pasaron lentamente. Harry se acostumbró a su nuevo entorno, aunque su comprensión del mundo se limitó a la calidez del toque de Dumbledore y el tono suave y melódico de su voz. Un día, mientras Harry yacía sobre su manta, un suave gorgoteo dejó sus labios. Dumbledore, agachándose para ajustar un pequeño juguete cercano, sonrió. Me pregunto cómo serás, Harry. Espero que tengas la audacia de tu padre y la amabilidad de tu madre. Pero sobre todo, espero que aprendas a amar. Harry arrulló suavemente en respuesta, sus pequeñas manos agarrándose al aire. Dumbledore se rió entre dientes, aunque había tristeza detrás de su sonrisa. Creo que vas a ser un puñado, ¿no? Aunque Harry no podía hablar, en ese momento, se sentía como si el mundo hubiera cambiado. Quizás aquí era donde debía estar. Tal vez, después de todo el caos, después de todas las pérdidas, este fue su nuevo comienzo. Creciendo bajo Dumbledore. El tiempo, como siempre lo hace, pasó lenta pero constantemente. Los primeros años de Harry estuvieron marcados por la risa, el zumbido tranquilo de la magia y un profundo sentido de pertenencia que nunca antes se había conocido. La casa en las tierras altas de Escocia, escondida de miradas indiscretas, se convirtió en un lugar de calidez y seguridad. Cuando Harry tenía 4 años, ya había comenzado a decir sus primeras palabras, y como era su hábito, rápidamente encontró su propia forma de expresar afecto. Un día, cuando Dumbledore había entrado en la habitación, Harry levantó la vista con sus amplios ojos verdes y sonrió. «Dumbles», dijo, su pequeña voz aguda y llena de alegría. Dumbledore se detuvo en seco, parpadeando sorprendido antes de que una suave risa escapara de sus labios. Se inclinó hacia el nivel de Aryar, con los ojos centelleando. «Ah, veo que a Irialbe se le ha dado un nuevo nombre, ¿verdad?» Harry se rió, sus pequeños dedos se extendieron para tirar de las túnicas de Dumbledorears. Dumbles. A partir de ese día, Dumbledore ya no era el profesor Dumbledore o el director, simplemente era Dumbles para Harry. Y aunque Dumbledore no tenía objeciones, no pudo evitar sentir un calor extendido por su pecho cada vez que escuchaba el apodo. Magia en el aire. A medida que Harry crecía, su curiosidad por el mundo, y la magia misma, solo se profundizaron. A la edad de 5 años, ya había comenzado a mostrar afinidad por los objetos mágicos. Tenía una particular afición por los libros encantados que Dumbledore guardaba en la biblioteca, a menudo hojeando páginas de teoría mágica avanzada como si las entendiera. Una mañana, cuando los primeros rayos de luz solar se filtraron a través de las ventanas de su cabaña, Dumbledore sentó a Harry frente a un orbe brillante. El orbe era una herramienta de aprendizaje que Dumbledore había conjurado solo para esta ocasión, una forma de presentar a Harry la magia básica en un entorno seguro y controlado. Hoy, Harry, Dumbledore dijo suavemente, vamos a comenzar con algo simple. Este es un encanto de levitación. Mira de cerca. Levantó su varita con una película practicada, y el orbe frente a ellos flotó suavemente en el aire. Wingardium Leviosa, Dumbledore entonado con un florecimiento, el orbe flotando sin esfuerzo sobre su mano. Los ojos de Harry se ensancharon de asombro mientras veía flotar el orbe. «Wow, tontos, lo hiciste». Dumbledore sonrió. «Ahora, tu turno». Las pequeñas manos de Aryar agarraron la varita de juguete que Dumbledore le había dado a él, una varita vieja que había quedado en un cajón, desde hace mucho tiempo retirada, pero que aún podía canalizar una pequeña cantidad de magia. Le dio una ola decidida. «Wingardium Leviosa». Harry dijo, sus palabras un poco confusas, pero su enfoque intenso. Para la diversión de Dumbledore, el orbe se tambaleó unos centímetros en el aire antes de hundirse lentamente. «Ese fue un excelente intento, Harry», Dumbledore elogió, arrodillado a su lado. «Se necesita práctica, pero llegarás allí. Tienes el regalo, sin duda». Harry sonrió, su rostro brillaba de orgullo. «Lo hice. Lo hice volar». El Phoenix en Stouch. Cuando Harry cumplió 6 años, se sintió atraído por algo que Dumbledore nunca había esperado.
el magnífico y ardiente fénix que vivía en el estudio de los directores, Fawkes. Fawkes siempre había sido una criatura de inmensa belleza, su vibrante plumaje brillaba con tonos rojos y dorados. Su triste canción podría llenar el aire con una serenidad casi de otro mundo. Pero Harry estaba encantado con él de una manera que Dumbledore no había visto en ningún otro niño. Un día, mientras Dumbledore estaba organizando una pila de libros sobre criaturas mágicas, Harry se metió silenciosamente en el estudio. Fawkes estaba posado sobre un estante alto, preparando sus plumas, pero vio a Harry e inclinó la cabeza con curiosidad. «Hola, Fawkes», Harry susurró, su pequeña voz llena de asombro. «Apuesto a que podrías volar hasta la luna». Fawkes esponjó sus plumas, como si considerara el pensamiento, y luego hizo algo que sorprendió tanto a Harry como a Dumbledore. Él revoloteó hasta el suelo, con las alas golpeando con suave gracia. Con una suave inclinación de la cabeza, permitió que Harry extendiera la mano y tocara las puntas de sus plumas. «Dumbles, mira». Harry dijo con entusiasmo, «Eans no se enoja conmigo». Dumbledore sonrió cálidamente desde la puerta. «Fawkes siempre ha sido amable con los que son amables y curiosos, Harry. Parece que has encontrado un amigo en él». Desde ese día en adelante, Harry visitó Fawkes regularmente. Se sentaba con él, acariciando las plumas de los fenixios, escuchando su hermosa canción. Comenzó a comprender, a su manera infantil, la profunda conexión entre Fawkes y Dumbledore, una conexión nacida del respeto mutuo y el afecto. Aprendiendo las cuerdas a medida que Harry crecía, las lecciones de Dumbledore ahora se volvieron más estructuradas, aunque nunca sin la sensación de asombro que se le había inculcado desde el principio. A la edad de 7 años, Harry pudo producir un encanto del humo sin demasiada dificultad, y estaba empezando a captar hechizos más complejos. Una noche, cuando Dumbledore le estaba enseñando a Harry cómo controlar adecuadamente un hechizo que creaba pequeñas chispas de fuego, la cara de Harry se arrugó en concentración. «Focus, Harry», Dumbledore aconsejó con una sonrisa suave, «la magia viene de ti, no de la varita». Harry, decidido, agitó su varita con precisión. «Lumos», dijo, la punta de su varita brillaba débilmente. Luego, para su sorpresa, un estallido de chispas salió disparado de la punta de su varita, aterrizando con seguridad en el suelo frente a ellos. «Lo hice». Harry exclamó, su sonrisa se abrió cuando las chispas parpadearon. Dumbledore se rió suavemente. «Me atrevo a decir que eres natural, Harry. Quizás intentemos un encanto más desafiante mañana». Harry rebotó de pie. «Tal vez pueda hacer volar las chispas la próxima vez». Prácticamente brillaba de emoción. Casi 9. Cuando Harry tenía casi 9 años, ya estaba mostrando una promesa notable con su magia. Estaba desarrollando su propio estilo, una forma fluida e intuitiva de conectarse con el mundo mágico. Podría usar algunos hechizos como lumos, repulsó, etc. Pero no era solo magia lo que Dumbledore le estaba enseñando. También fue la importancia de la empatía, el poder de la bondad y el valor de la paciencia. Una noche tranquila, mientras Dumbledore veía a Harry leyendo un antiguo libro de hechizos, aunque la comprensión lectora de Harry todavía se estaba desarrollando, estaba ferozmente decidido, no pudo evitar sonreír. «Dumbles, mira esto». Harry dijo, sosteniendo una página cubierta de guión extraño y rizado. «Creo que puedo leer esto». Dumbledore se inclinó, con los ojos centelleando de orgullo. «De hecho, Harry, has recorrido un largo camino desde ese primer día». Harry le transmitió. «Gracias por enseñarme todo, tontos. Creo que podría ser un gran mago algún día». Dumbledore se rió suavemente, su corazón se hinchó de calor. «No tengo dudas de eso, Harry. Pero recuerda, no son solo los hechizos los que hacen que un gran mago se haga cargo de las elecciones que tomas. Y el amor que le das a los demás». Harry asintió seriamente, aunque no pudo evitar sonreír un poco ante la simplicidad de las palabras. «Y sí, recuerda, Dumbles». Y con eso, la noche se estableció en una tranquilidad pacífica, con Harry y Dumbledore compartiendo un vínculo que se hizo más fuerte cada día, un vínculo que los llevaría a ambos a través del futuro desconocido. Capítulo 2. Ratowampus. La necesidad de la aventura comenzó, como muchas cosas con Harry, con un suspiro dramático. Dumbledore estaba disfrutando de una noche tranquila en su estudio, pluma en mano, escribiendo una carta a Minerva McGonagall sobre el próximo período escolar. Harry, sin embargo, estaba tendido en una silla acolchada cercana, mirando al techo como si eso lo hubiera ofendido personalmente. «Dumbles», gimió Harry. «Sí, hijo mío», preguntó Dumbledore, sin levantar la vista.
Estoy aburrido. Dumbledore tarareó divertido. ¿Aburrido, dices? Seguro que hay algo en lo que ocupar tu tiempo. ¿Quizás otro libro? ¿O te gustaría volver a practicar la transfiguración? Harry gimió, deslizándose más abajo en su asiento. No. He leído todos los libros de esta habitación. Y ya puedo convertir una taza de té en una rata. ¿Qué sigue? ¿Convirtiéndola en una rata más grande? Hizo una mueca. He pasado toda mi vida en este lugar. Dumbledore se rió entre dientes. Harry, no has pasado toda tu vida aquí. Hemos dado muchos paseos por Hogwarts, hemos visitado Hogsmeade, eso no cuenta. Interrumpió Harry, agitando los brazos dramáticamente. Quiero ver cosas nuevas. Haz cosas nuevas. Ve a algún lugar que no sea solo libros y lecciones de magia. Le lanzó a Dumbledore una mirada suplicante. Llévame a un lugar emocionante. Por favor. Dumbledore dejó su pluma, acariciándose la barba pensativo. Una petición interesante. ¿A dónde, me pregunto, debería llevar a un joven mago inquieto como tú? Harry se incorporó de inmediato. ¿Conoces lugares? Dumbledore le dedicó una sonrisa traviesa. Oh, mi querido muchacho, conozco muchos lugares. La pregunta es, golpeó los dedos, con los ojos centelleantes. ¿A dónde iremos? Harry se animó. En algún lugar lejano. Tal vez al otro lado del océano. Dumbledore consideró esto. No había nada malo en viajar, y la verdad sea dicha, había tenido la intención de volver a visitar un antiguo escondite suyo. Un lugar escondido en los montes Apalaches, donde una vez había pasado tiempo investigando criaturas mágicas estadounidenses y aprendiendo de la comunidad mágica allí. Se inclinó hacia adelante. Muy bien, Harry. ¿Cómo te sientes con un viaje a los Estados Unidos? Harry se quedó boquiabierto. ¿Hablas en serio? Bastante en serio, sí. Harry prácticamente saltó de su silla. ¿Cuándo nos vamos? Espera, ¿cómo nos vamos? ¿Volamos? ¿O nos aparecemos? Oh. Tomamos un bote. Dumbledore se rió entre dientes, de pie. Tomaremos la ruta más rápida que esté a nuestro alcance. Pero primero, debo informar a Minerva. No apreciará que desaparezca sin previo aviso. Harry se puso de pie, sonriendo. ¿Puedo decírselo a Fawkes? Apuesto a que estaría celoso. Dumbledore palmeó la cabeza de Harry con cariño. Puedes, aunque dudo que se lo reproche. Al otro lado del océano. Al día siguiente, después de hacer los arreglos necesarios, Dumbledore y Harry se encontraron parados afuera de una pequeña estación de trasladores bien escondida, uno de los muchos centros internacionales de viajes mágicos. Con el simple toque de una llave de bronce encantada, fueron transportados a través del Atlántico. Cuando el torbellino de los viajes mágicos se calmó, estaban de pie en medio de los densos y antiguos bosques de los Apalaches. El aire estaba cargado con el aroma del pino y la tierra, y los sonidos lejanos de las hojas susurrando y los insectos cantando llenaban el espacio entre ellos. Harry miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos. Vaya, esto es increíble. Dumbledore sonrió, contemplando el entorno familiar. Bienvenido a los Apalaches, Harry. Una tierra de maravillas, tanto mágicas como mundanas. A medida que se abrían paso a través de los imponentes árboles, finalmente llegaron a una modesta cabaña de madera, escondida bajo capas de guardias protectoras. Era una vieja casa que Dumbledore había mantenido a lo largo de los años, sencilla pero resistente, un refugio perfecto del resto del mundo. Harry miró hacia la casa, luego hacia Dumbledore. ¿Eres el dueño de este lugar? Efectivamente, contestó Dumbledore. Una humilde morada para cuando necesitaba soledad. Harry sonrió. Bueno, parece que tenemos una aventura por delante, Dumbles. Dumbledore se rió entre dientes. Así es, mi querido muchacho. Eso es lo que hacemos. El sabor de la libertad. Tomó una hora completa de negociación, media hora de tranquilizaciones, y al menos 15 minutos de Harry dándole a Dumbledore su mejor cara de por favor, confía en mí antes de que el viejo mago finalmente cediera. Debo decir, Harry, musitó Dumbledore, acariciándose la barba, que eres bastante persistente cuando quieres algo. Harry sonrió. Dices eso como si fuera algo malo. Al contrario, es uno de tus rasgos más definitorios, contestó Dumbledore, sus ojos brillaban. Sin embargo, si vas a explorar las montañas solo, hay algunas precauciones que debemos tomar. Harry puso los ojos en blanco. Lo sé, Dumbles, ya te lo dije, no ser imprudente. Dumbledore tarareó, claramente no convencido. Eso está por verse. Levantó su varita.
Ahora, repasemos algunos hechizos que pueden resultar útiles en caso de peligro. Harry se enderezó, su entusiasmo evidente. Primero, comenzó Dumbledore, moviendo su varita, incendio. Una pequeña pero controlada ráfaga de llamas brotó de la punta de su varita. Un simple amuleto para hacer fuego, útil para calentarse o defenderse de amenazas más pequeñas. Harry asintió e imitó el movimiento. Incendio. Una llama cobró vida frente a él, un poco más grande de lo que pretendía. Dumbledore sonrió. Muy bien. Ahora, para algo con un poco más fuerza. Fulmen Minoris. Una chispa crepitante de electricidad salió disparada de su varita, chisporroteando el aire antes de desaparecer. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Eso fue increíble. ¿Qué es lo que hace? Un pequeño hechizo de relámpagos, explicó Dumbledore. No es lo suficientemente poderoso como para causar un daño duradero, pero puede asustar o disuadir a una criatura agresiva. Harry intentó el hechizo, y un pequeño arco de electricidad brotó de su varita, desvaneciéndose antes de que pudiera alcanzar algo. Hizo un puchero. Ese es complicado. Mejorarás con la práctica. Dumbledore luego metió la mano en su bolsillo y sacó un simple anillo de plata. Y por último, esto. Harry miró el anillo con curiosidad. Brillante. Dumbledore se rió entre dientes. No es solo para decorar. Si alguna vez te encuentras en peligro, vierte tu magia en ello, y seré alertado de inmediato. Harry tomó el anillo y lo deslizó en su dedo, admirándolo por un momento antes de mirar a Dumbledore. ¿Estás seguro de que puedo irme ahora? Dumbledore suspiró, todavía reacio, pero asintió. Sé cauteloso, Harry. Harry sonrió. Lo prometo. Y con eso, dio media vuelta y se dirigió hacia las montañas, listo para cualquier aventura que le esperara. Los gemidos en la naturaleza. Cuanto más caminaba Harry, más se daba cuenta de lo grande que se sentía el mundo fuera de la casa. Los árboles imponentes, el aire fresco, las llamadas lejanas de criaturas que aún no podía nombrar, era estimulante. Caminó durante lo que parecieron horas, practicando de vez en cuando los hechizos que Dumbledore le había enseñado. Su incendio era decente, aunque estuvo a punto de prenderse fuego una vez, y su hechizo de relámpagos aún necesitaba trabajo, pero le estaba cogiendo el tranquillo. Justo cuando estaba a punto de tomar un descanso, un sonido lo hizo congelarse. Un gemido bajo y dolorido. Harry se volvió, su corazón se aceleró repentinamente. Venía de algún lugar cercano, justo después de los árboles. Lenta y cautelosamente, siguió el sonido, dando pasos ligeros mientras se abría paso entre la maleza. Y entonces lo vio. Tumbada contra la base de un árbol, con el pelaje enmarañado de tierra y sangre seca, había una gran criatura parecida a un felino. Era un gato un poco más grande que Harry había visto en su vida. Su cuerpo musculoso se asemejaba al de un puma, pero sus ojos amarillos y brillantes insinuaban algo mucho más mágico. Harry inhaló bruscamente. Había leído sobre esto en los libros de Dumbledore. Un gato Wampus. Aunque este era un poco pequeño, Harry asumió que este era joven. Dejó escapar otro débil gemido, su cuerpo subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Harry vaciló. Esta era una peligrosa criatura mágica capaz de hipnosis y legedemencia, sus lágrimas eran extremadamente peligrosas si se consumían. Si estuviera a la cuarta parte de su fuerza, podría destrozarlo sin esfuerzo. Y sin embargo, parecía tan herido. Mordiéndose el labio, se acercó con cuidado. «Oye», susurró. «¿Estás bien?» Los ojos del gato Wampus se abrieron de par en par, clavándose en él. Por un momento, Harry sintió un extraño tirón, como si algo presionara su mente, pero luego la mirada de la criatura se suavizó, el brillo de sus ojos se atenuó con el agotamiento. Harry dio un paso más. «No sé si me entiendes, pero quiero ayudar». El gato Wampus no se movió, solo lo miró en silencio. Harry frunció el ceño. «Está bien. Lo primero es lo primero, tengo que averiguar qué te pasa». Se arrodilló junto a ella, observando cuidadosamente las heridas. «Vaya, te has metido muy mal, ¿eh?» El Wampus soltó un suave gruñido, pero no era amenazante, sino más bien un acuerdo. Harry sonrió. «Sí, yo también sería gruñón». Alcanzando su varita, respiró hondo. «Está bien, Episkei?» Agitó su varita y una tenue luz dorada se cernió sobre una de las heridas más pequeñas, sellándola ligeramente, pero no completamente. El Wampus parpadeó, moviéndose ligeramente. «Son 6 patas que se extienden». «Está bien, eso funcionó un poco», murmuró Harry. «Pero creo que necesitas algo más fuerte». Pensó por un momento.
Había visto a Dumbledore usar hechizos de curación, pero la mayoría de ellos estaban mucho más allá de lo que Harry podía manejar. Aún así, tenía que intentarlo. Levantando su varita, se concentró en la herida más grande. Vamos, trabajo, agitó su varita con cuidado, vertiendo toda la intención que pudo en el hechizo. Vulnera Sanentur. Una luz suave y brillante se extendió sobre la herida, y Harry pudo sentir su magia tirando de algo, tratando de reparar la herida. No era perfecto, pero la hemorragia se detuvo y la herida parecía un poco menos profunda. El Wampus dejó escapar un suspiro, observándolo con curiosidad. Harry se secó el sudor de la frente. Vaya. Bien. Eso es lo mejor que tengo en este momento. Se sentó sobre sus talones, mirando a la criatura. Supongo que debería dejarte en paz ahora, ¿eh? Los Wampus no respondieron de inmediato. En cambio, lentamente, muy lentamente, cambió su peso y se acurrucó ligeramente, sin dejar de observarlo. Moviendo la cola, Harry frunció el ceño. ¿Tú, quieres que me quede? La criatura no gronó. No silbó. Justo, lo miró. Y luego soltó un suave gruñido. Harry inclinó la cabeza. Muy bien. Me quedaré. Y así, en la quietud del desierto de los Apalaches, se formó un vínculo, uno que ninguno de los dos entendía todavía. Pero fue un comienzo. 3 días en la naturaleza. Harry no había planeado exactamente acampar en medio del desierto de los Apalaches, pero allí estaba, sentado junto a un gato Wampus a medio curar, todavía un poco gruñón, masticando un trozo de tocino. Supongo que realmente no confías en mí para no morir de hambre, Dumbles? Harry murmuró para sí mismo, sacando una de las latas. La comida en el interior todavía estaba fresca, gracias al encanto de éxtasis. El gato Wampus, todavía acurrucado bajo un gran árbol, movió una oreja al oír su voz, pero no se movió. Harry masticó pensativo. Había pasado la primera noche manteniendo una distancia segura, observando al Wampus desde detrás de un espeso arbusto. No durmió mucho, preocupado de que de repente recuperara su fuerza y decidiera que se veía sabroso. Pero para el segundo día, el Wampus no se había movido mucho. Sus heridas aún se estaban curando y su cuerpo estaba débil. Dumbledore, por supuesto, había estado demasiado preparado, como siempre. Cuando Harry abrió su paquete, encontró 5 tiffins cuidadosamente empaquetados, cada uno de los cuales contenía una comida equilibrada. Fue entonces cuando Harry decidió, si puedo curarlo, tal vez también pueda alimentarlo. Y así lo hizo. La primera ofrenda. Harry se sentó con las piernas cruzadas a unos metros del gato Wampus, sosteniendo un pequeño trozo de tocino. Está bien, amigo, dijo con voz suave. Sé que probablemente estés acostumbrado a cazar, pero también sé que estás demasiado herido para correr detrás de cualquier cosa. Así que, aquí. Movió ligeramente el tocino. El Wampus movió sus ojos amarillos hacia él, sin ninguna gracia. Harry suspiró. Está bien, gente dura. ¿Qué te parece esto? Colocó cuidadosamente el tocino en una roca plana cerca del Wampus, y luego se deslizó hacia atrás. El Wampus no se movió durante un tiempo. Harry pensó que podría ignorar la comida por completo, hasta que, con un gruñido bajo, finalmente se movió hacia adelante, olió la carne y la arrebató de un bocado rápido. Harry sonrió. Ja. Ver. Sabía que te gustaría. El Wampus no lo reconoció, solo se lamió los labios y volvió a descansar la cabeza. Harry lo tomó como un progreso. La confianza lleva tiempo. Al tercer día, Harry estaba casi sin comida. Había sido cuidadoso con sus porciones, reservando la mayor parte de la carne para los Wampus y limitándose al pan y las verduras para él. El Wampus era definitivamente más fuerte ahora. Podía sentarse, estirarse e incluso mirar a Harry correctamente en lugar de simplemente mirarlo a medias. Entonces, ¿cuál es tu trato? Preguntó Harry mientras tocaba un pedazo de pan. Obviamente no eres un gran felino normal. Tienes magia en ti. Hizo una pausa, pensativo. Dumbles me dijo que todos ustedes pueden usar legedemencia, ¿verdad? El gato Wampus lo miró fijamente. ¿Estás leyendo mi mente en este momento? Harry entrecerró los ojos. Si es así, eso es realmente grosero. El Wampus resopló y miró hacia otro lado, como diciendo, no eres tan interesante, chico. Harry puso los ojos en blanco, pero sonrió. Sí, lo que sea. Aún así, eres genial. Quiero decir, aterrador, pero genial. El Wampus no respondió, pero por primera vez, no pareció completamente indiferente. Nueva comprensión. Cuando el sol comenzó a ponerse al tercer día, Harry empacó las últimas de sus cosas.
Supongo que debería regresar antes de que Dumbles pierda la cabeza, murmuró, estirándose. Echó un vistazo al Wampus, que ahora estaba de pie, todavía un poco débil, pero mucho más fuerte que antes. Harry vaciló. ¿Vas a estar bien? El gato Wampus inclinó la cabeza, observándolo de cerca. Harry sonrió, aunque una parte de él se sentía extraña por irse. Bueno, si alguna vez quieres encontrarme, vivo con un viejo loco y un fénix. No nos pueden perder. El Wampus parpadeó lentamente. Harry se lo tomó como un adiós. Con una última mirada a la criatura a la que había pasado los últimos 3 días ayudando, se dio la vuelta y comenzó el camino de regreso. Lo que no vio, sin embargo, fue al Wampus siguiéndolo silenciosamente desde la distancia, sus ojos amarillos nunca se apartaban de su espalda. Polizón astuto. Harry estaba exhausto cuando regresó a la pequeña casa en los Apalaches. 3 días en la naturaleza habían sido divertidos y todo, pero sus piernas se sentían como gelatina, y estaba bastante seguro de que tenía tierra en lugares donde la tierra no debería estar. En el momento en que entró, Dumbledore estaba esperando, sus brillantes ojos azules recorrieron a Harry como si estuviera buscando extremidades faltantes. Ah, Harry, bienvenido de nuevo, dijo Dumbledore, dejando una taza de té. Confío en que tu viaje haya sido esclarecedor. Harry se dejó caer en una silla. Más bien como un cansancio. Pero sí, fue genial. Tendrías que haberlo visto, Dumbles, había una cosa enorme de gato, y estaba herido, así que lo ayudé. Le di de comer algo de mi comida y todo. Dumbledore levantó una ceja. ¿De veras? Y dime, ¿es que este enorme gato tenía ojos amarillos brillantes y una reputación de legidemencia? Harry parpadeó. ¿Sí? Dumbledore tarareó pensativo. Fascinante. Has hecho un amigo bastante molesto. Harry frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Crujido. Un leve ruido salió de su bolsa. Harry se quedó paralizado. Dumbledore bebió un sorbo de té. Lentamente, Harry se dio la vuelta y echó un vistazo a su mochila de viaje. Un par de brillantes ojos amarillos le devolvieron la mirada. Durante 5 segundos, ni él ni el gato Wampus se movieron. Entonces Harry retrocedió bruscamente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? El gato Wampus dejó escapar un pequeño resoplido, acurrucándose en el espacio limitado como si fuera la cosa más natural del mundo. Harry se quedó boquiabierto. ¿Cómo no me di cuenta de un gato Wampus entero en mi bolso? Dumbledore se rió entre dientes, completamente despreocupado. Ah, sí. La hipnosis puede ser bastante efectiva, especialmente en las mentes jóvenes. Harry gimió. Oh, genial. Así que me engañó mentalmente un bebé Wampus. El gato Wampus movió la cola con aire de suficiencia. Harry enterró su rostro entre sus manos. ¿Mancuernos, qué hago? No puedo quedarme con él. Dumbledore se inclinó hacia adelante, sonriendo. Dime, Harry, ¿quieres quedártelo? Harry vaciló. Volvió a mirar al Wampus. Lo miraba expectante, no amenazante, no asustado, simplemente, espera. Y, bueno, había pasado 3 días cuidando al pequeño. Harry suspiró. Quizás. La sonrisa de Dumbledore se ensanchó. Entonces, mi querido niño, creo que acabas de adquirir tu primer compañero mágico, no te preocupes por las complicaciones legales, el autor se encargará de eso. El gato Wampus ronroneó en señal de acuerdo. Harry gimió. Esto va a ser un problema. Dumbledore simplemente se rió, extendiendo la mano para rascar las orejas del Wampus. Ni siquiera lo mordió. Fue entonces cuando Harry lo supo. Lo estaba guardando. Capítulo 3. Primer día en Hogwarts. Los siguientes 2 años fueron, intenso. Si Harry había pensado que Dumbledore era solo un anciano excéntrico que de vez en cuando lanzaba hechizos elegantes, estaba muy equivocado. En el momento en que accedió a quedarse con el gato Wampus, a quien finalmente llamó Bigotes, Dumbledore se había reído durante 5 minutos completos de eso, su entrenamiento comenzó en serio. Y Merlín, fue agotador. Otra vez, Harry. Harry se secó el sudor de la frente y apretó los dientes. Levantó su varita, concentrándose en el corte profundo en el brazo del maniquí de entrenamiento. Vulnera Sanentur. Una luz suave y dorada brilló sobre la herida. Fue un poco torpe, pero se selló mucho más rápido que antes. Dumbledore asintió con aprobación. Mucho mejor. La curación es un arte sutil, Harry. El poder no es la clave, la intención sí lo es. Harry gimió. Tengo la intención. Es simplemente lento. Dumbledore se rió entre dientes. Paciencia, hijo mío.
Ya estás progresando mucho más allá de lo que la mayoría de los magos de tu edad podrían soñar. La curación era útil, claro, pero el duelo. Eso sí que era divertido. Expelliarmus. Harry esquivó hacia un lado mientras la varita de Dumbledore volaba de su agarre. Pero antes de que pudiera sonreír, un estupefy no verbal lo envió volando hacia atrás. Oye, Gritó Harry, poniéndose de pie. Dumbledore se acarició la barba. Siempre debes estar preparado para las represalias, mi querido chico. Harry refunfuñó, pero en secreto lo disfrutó. Sin embargo, sus hechizos de fuego y relámpago. Esos eran sus favoritos. Todavía era demasiado joven para algo demasiado destructivo, pero ahora podía conjurar llamas lo suficientemente fuertes como para crear barreras y enviar rayos controlados de electricidad en direcciones precisas. Dumbledore le había advertido estrictamente que no los probara en Bigotes. Harry no lo había planeado, pero el Wampus tenía la costumbre de golpear las chispas como un gato doméstico gigante. Magia mental. Progreso doloroso o clumancia, sin embargo. Eso fue una pesadilla. La primera lección de Harry había ido horrible. Despeja tu mente, Harry. Lo estoy intentando. Harry apenas había tenido tiempo de procesar antes de que los Legilimens de Dumbledore lo golpearan. De repente, los recuerdos le inundaron. La primera vez que montaba en escoba, riendo con Dumbledore, que una vez se había encontrado con uno de los invitados de Hogwarts cambiándose de ropa. Harry se tambaleó hacia atrás, jadeando. Eso, apesto. Dumbledore sonrió con simpatía. Sí, a menudo lo hace. La oclumancia requería control, y Harry era cualquier cosa menos controlado. Su mente era como una tormenta salvaje. Los pensamientos se aceleraban, las emociones se encendían, los recuerdos se caían unos con otros. Dumbledore no lo presionó demasiado, sabiendo que tomaría años dominarlo realmente, pero trabajaron en pequeños pasos. Meditación, ejercicios de concentración, eliminación de distracciones innecesarias. La legibilidad era aún más difícil. Harry apenas podía sentir las emociones, y mucho menos los pensamientos. Dumbledore le aseguró que tomaría tiempo, pero Harry estaba comenzando a sospechar que simplemente no estaba hecho para la magia mental. Bigotes, por otro lado. Oh, el gato Wampus no tuvo problemas con eso. Más de una vez, Harry se había sorprendido a sí mismo pensando de repente en alimentar a Bigotes, solo para darse cuenta de que no lo había planeado en absoluto. Dumbledore se había reído a sabiendas. Ah, sí. Los gatos Wampus son Legilimens naturales. Me imagino que le resulta muy divertido plantar pequeñas sugerencias en tu mente. Harry frunció el ceño al Wampus de aspecto engreído. Pequeña bola de pelo astuta. Los bigotes ronroneaban inocentemente. Estudios de gatos Wampus. Con el tiempo, Harry aprendió más sobre su inusual compañero. Los gatos Wampus no solo eran rápidos, eran absurdamente rápidos. Incluso herido, Bigotes podía correr más rápido que cualquier cosa que Harry hubiera visto. Cuando estaba completamente sano, podía cruzar el campo de entrenamiento en un abrir y cerrar de ojos. Luego estaba la hipnosis. Harry lo había experimentado de primera mano cuando Bigotes le había hecho olvidar que el gato se había metido en su bolsa. Con el tiempo, aprendió a reconocer cuando Bigotes estaba empujando sutilmente su mente, pero resistirse era otra cosa completamente diferente. Dumbledore lo explicó mejor. La legeremancia requiere contacto visual. El poder de un gato Wampus no lo hace. Eso los hace excepcionalmente peligrosos. Harry frunció el ceño. Pero Bigotes no lo usa conmigo. Realmente no de una manera que me causaría daño. La sonrisa de Dumbledore era cómplice. Precisamente. Por eso es excepcional. La mayoría de los gatos Wampus no son tan comedidos. Harry aprendió sobre su dieta, principalmente carne, aunque Bigotes tenía un extraño amor por las empanadas de calabaza, sus hábitos sociales, que eran básicamente inexistentes. Los gatos Wampus eran solitarios, y sus leyendas en la historia mágica. Algunos decían que sus ojos podían ver el alma de una persona. Harry no estaba seguro de si eso era cierto, pero a veces, cuando Bigotes lo miraba demasiado tiempo, sentía que el gato sabía cosas que él no sabía. Era inquietante. Pero también algo genial. 11 años. El siguiente paso. Para cuando Harry tenía casi 11 años, había aprendido más de lo que la mayoría de los niños de su edad podían imaginar. Podía curar heridas menores, batirse en duelo lo suficientemente bien como para defenderse, y estaba empezando a dominar la tarea de despejar su mente. Y, por supuesto, tenía un enorme felino mágico que lo seguía a todas partes. Dumbledore se sentó con él una noche, acariciando a Fawkes mientras hablaba.
Tu carta de Hogwarts debería llegar pronto, dijo. Harry parpadeó. Vaya. Correcto. Dumbledore le dirigió una mirada curiosa. ¿Desea usted asistir, no es así? Harry vaciló. Lo hizo, pero sus ojos se dirigieron a Bigotes, acurrucado junto a la chimenea. ¿Hogwarts le permitiría traer un gato Wampus? Dumbledore pareció leerle la mente. Esa, creo, será una conversación interesante con la profesora McGonagall y el resto del personal de Hogwarts. Harry gimió. ¿Va a decir que no, no? Dumbledore se rió entre dientes. Quizás. Pero, de nuevo, eres bastante persuasivo. Harry sonrió. Sí. Y tengo un gato con poderes de hipnosis. Bigotes abrió un ojo brillante y ronroneó. Dumbledore suspiró cariñosamente. Merlín, ayúdanos a todos. El gran debate sobre los Wampus Hogwarts había visto muchas cosas extrañas en su larga historia. Un perro gigante de 3 cabezas vigilando una trampilla. Claro. Un basilisco deslizándose por las tuberías. He estado allí, he hecho eso. Un estudiante que llega con un gato Wampus literalmente como mascota. Eso sí que era nuevo. Harry estaba de pie en el centro de la sala de profesores de Hogwarts, con los brazos cruzados, mientras se enfrentaba a una profesora McGonagall de aspecto muy escéptico. Bigotes se sentó a su lado, moviendo la cola perezosamente, completamente imperturbable por el intenso escrutinio. Dumbledore se sentó serenamente en la cabecera de la habitación, bebiendo su té. No iba a interferir, esta era la batalla que Harry tenía que ganar. McGonagall, sin embargo, parecía que estaba considerando convertirse en su forma animaga solo para poder silbar a Bigotes. Señor Potter, necesito recordarle que Hogwarts tiene una política estricta sobre mascotas. Harry asintió. Sí, y de acuerdo con esa política, los estudiantes pueden traer un búho, un sapo o un gato. Hizo un gesto a Bigotes. Bueno, es un gato. El profesor Snape, que había estado observando todo este debate con cierta diversión, soltó una burla. Un gato Wampus no es una mascota, Potter. Esa criatura es un depredador conocido. Los Bigotes bostezaron. Harry ignoró a Snape y se volvió hacia McGonagall. Mira, es manso. Nunca ha atacado a nadie, y es más inteligente que la mitad de la gente de esta escuela. El profesor Flitwick soltó una risita. Tiene razón, Minerva. McGonagall se pellizcó el puente de la nariz. No se trata de eso, señor Potter. Harry suspiró dramáticamente. Profesor, seamos honestos, Hogwarts tiene criaturas mucho más peligrosas deambulando. Hay un calamar gigante en el lago, Peeves tira muebles a la gente, y ni siquiera me hagas empezar con las escaleras tratando de matarnos a diario. Dumbledore parpadeó al oír eso, pero no dijo nada. McGonagall frunció el ceño. ¿Y qué pasa si tu gato hipnotiza a un estudiante, ¿Y si decide hacer un alboroto? Harry resopló. No lo hará. Apenas usa sus poderes conmigo, y estoy con él todo el tiempo. Los Bigotes ronronearon, frotándose contra la pierna de McGonagall. El profesor de transfiguración se puso rígido. Los ojos de Snape se entrecerraron. ¿Te está hipnotizando, Minerva? Además, Dumbledore, esperaba más de un hombre de tu posición, no puedo creer que hayas mimado a este chico hasta el extremo. McGonagall lo fulminó con la mirada. No, Severus, tengo perfectamente el control de mi propia mente, gracias. Y Dumbledore solo suspiró. Harry sonrió. ¿Ves? Totalmente inofensivo. McGonagall suspiró. Esto es muy irregular. Dumbledore finalmente habló, su voz tan tranquila como siempre. Quizás un compromiso. Harry, si permitimos que Bigotes permanezca en Hogwarts, debe haber reglas. Harry asintió con entusiasmo. Por supuesto. Lo que sea que necesites. McGonagall miró a Bigotes con recelo. No debe deambular por los otros dormitorios, y absolutamente no hipnosis a los estudiantes, no atacar si implanta cualquier tipo de sugerencia o idea en la cabeza de los estudiantes / personal. Harry bajó la mirada hacia Bigotes. ¿Oyes eso, amigo? Nada de lavarle el cerebro a nadie. Bigotes movió una oreja, pero por lo demás se mantuvo digno. McGonagall todavía no parecía convencida. Y si algo sale mal, revocaremos este privilegio. Harry sonrió. Trato. Suspiró, derrotada. Merlín, ayúdanos. Dumbledore aplaudió. Pues bien, está decidido. Bienvenidos a Hogwarts, jóvenes Bigotes. El gato Wampus se estiró lujosamente, como si hubiera sabido que esto sucedería todo el tiempo. Snape murmuró algo acerca de que la escuela se sumía en el caos y se alejó.
Harry sonrió. Bigotes estaba de moda. La clasificación de Harry Potter, el gran salón, estaba inquietantemente silencioso. No por la clasificación en sí, no, eso era de esperar. Estaba en silencio porque un gato Wampus acababa de entrar en la habitación como si fuera el dueño del lugar y perteneciera al niño que vivía, quien al parecer también vivía en Hogwarts con Dumbledore desde su nacimiento. Muchos pensaron que era bastante injusto. En el momento en que Harry Potter caminó hacia el sombrero seleccionador, un felino elegante y musculoso con ojos amarillos brillantes se acolchó justo a su lado. Era aproximadamente del tamaño de un perro grande, pero algo en la forma en que se movía, demasiado suave, demasiado deliberado, dejaba claro que no se trataba de un animal ordinario. Los jadeos llenaron la sala. Alguien gritó. Algunos estudiantes retrocedieron en sus asientos. ¿Es un gato Wampus? ¿Qué hace el niño que vivió con eso? Blimey, ¿no se supone que esas cosas son uno de los depredadores más peligrosos? ¿Cómo demonios el ministerio y Hogwarts permitieron esto? En la mesa del personal, McGonagall le masajeaba las sienes. Sabía que esto iba a suceder y, sin embargo, lo absurdo de ver a un gato Wampus sentado tranquilamente junto a Harry todavía era mucho para procesar. Snape, mientras tanto, simplemente murmuró. Este año ya es un desastre, y tomó un sorbo lento de su jugo de calabaza. Harry, ajeno al pánico creciente, se subió al taburete. Bigotes, con un aspecto tan poco impresionado como siempre, simplemente se sentó a su lado, moviendo la cola. McGonagall suspiró y colocó el sombrero seleccionador en su cabeza. Dentro de la mente de Harry, bueno, musitó el sombrero seleccionador. Es la primera vez. No todos los días tengo un hijo con un gato Wampus de compañía. Hola. Pensó Harry. Muy valiente, ya veo. Mente fuerte, legeremencia. Eso es inusual. Y ya aprendiendo oclumancia también, interesante. Harry sonrió. Dumbles me está enseñando. Sí, me imagino que lo haría. Ahora, ¿dónde ponerte? Te iría bien en cualquier casa, de verdad, Harry tarareó pensativo. No solo quiero aprender, quiero usar lo que sé. Pero también quiero hacer conexiones. Dumbles dice que soy un puente entre las personas. Ah, sí. Un rasgo noble. Ravenclaw sería bueno para tu sed de conocimiento, pero buscas acción en lugar de solo comprensión. Hufflepuff valora la lealtad, que sin duda tienes. Slytherin podría ayudarte a alcanzar la grandeza, pero te ataría. Pero, ya veo, ¿quieres el reto, la aventura? Hubo una pausa antes de que el sombrero finalmente anunciara. Gryffindor. De vuelta en el gran salón, el silencio se prolongó por un momento antes de que Gryffindor estallara en vítores. Pero la mayoría de los otros estudiantes todavía parecían no saber si estar impresionados o aterrorizados. Harry saltó del taburete y, después de un momento de vacilación, miró alrededor de la mesa de Gryffindor. En realidad no conocía a nadie, pero un chico, de cara redonda, aspecto nervioso, pero con una sonrisa cálida, parecía la opción más amigable. Se acercó y se sentó junto a Neville Longbottom. Neville pareció sorprendido, pero logró un H y... Harry sonrió. Hola. Soy Harry. Lo sé, eres el chico que vivió y bien, dijo Neville, mirándolo fijamente. Tú, tienes un gato Wampus. ¿Sí? Su nombre es Bigotes. Neville tragó saliva. Bigotes. No, espera, ¿no se supone que son realmente peligrosos? Harry inclinó la cabeza. Quiero decir, claro, pero él está bien. Simplemente no lo mires directamente a los ojos por mucho tiempo. Hipnosis y todo eso. Neville miró inmediatamente la mesa. Ron Weasley, que había estado observando desde el otro lado de la mesa, se inclinó. Estás bromeando. Extendió su mano. Por cierto, mi nombre Ron Weasley. Harry extendió su brazo y estrechó su mano. Encantado de conocerte, Ron. Y entonces Harry negó con la cabeza. No. Eso es algo real, los gatos Wampus están en la calificación de peligro más alta, son legimilens naturales. Ron miró a Bigotes, que se lamía la pata, y luego a Harry. Compañero. Eso es muy injusto. ¿Tienes que vivir en Hogwarts si tienes una bestia mágica como mascota? Harry se encogió de hombros. Ventajas de vivir con Dumbles, supongo. Gimió Ron. Sabía que debería haberle pedido a mamá algo más genial que una rata. A medida que continuaba la clasificación, la gente no dejaba de echar miradas furtivas a Bigotes, susurrando en voz baja. Algunos quedaron impresionados. Otros estaban nerviosos. Algunos parecían francamente horrorizados. Harry, mientras tanto, se limitó a comer su comida, charlando felizmente con Neville y Ron.
Si así iba a ser Hogwarts, definitivamente se iba a divertir. Momentos memorables del primer Hogwarts de Harry. El año más divertido hasta la fecha. Harry aprendió rápidamente que tener un gato Wampus que lo siguiera a todas partes tenía resultados mixtos. Por un lado, nadie trató de intimidarlo. ¿Alguna vez? Incluso Peeves, que normalmente vivía para atormentar a sus primeros años, echó un vistazo a Bigotes y decidió que tenía mejores cosas que hacer. Por otro lado, la gente tendía a despejar el camino cuando caminaba por los pasillos. No es que Bigotes hiciera nada, simplemente existía a su manera tranquila e intimidante. Incluso algunos de los mayores le dirigieron miradas cautelosas. Pero, ¿cuál es la mejor parte? Hacer amigos. A Harry no le importaban las rivalidades de la casa. Para él, Slytherins, Hufflepuffs y Ravenclaws eran solo más personas para conocer. Pasaba las mañanas ayudando a Ron y Neville con los hechizos. Neville luchó con su varita, pero con un poco de orientación adicional, y el aliento de la mirada muy expectante de Bigotes, estaba mejorando. Las tardes las pasaba en la biblioteca con Hermione, leyendo libros y discutiendo hechizos. Hermione inicialmente no estaba segura de que Bigotes descansara sobre la mesa, pero después de que él deslizó útilmente una respuesta incorrecta de su pergamino, y tenía razón al respecto, comenzó a hablarle como un compañero de estudio adicional. Hizo amigos casuales en Hufflepuff, como Susan Bones, que sentía curiosidad y estaba un poco aterrorizada por Bigotes. Ravenclaws admiraba el entusiasmo de Harry por aprender. A Slytherins, sorprendentemente, no le importaba mucho, especialmente cuando habló con Daphne Greengrass y Theodore Nott sobre criaturas mágicas. Malfoy. Por alguna razón el chico estaba celoso. ¿Asustado? Harry no sabía cuál, aunque lo único que Harry sabía era que a Malfoy no le gustaba. Clase de transfiguración, el gran incidente del ratón. Harry estaba emocionado por transfiguración. ¿Convertir una cosa en otra? Eso sonaba increíble, aunque ya sabía lo básico gracias a Dumbles. McGonagall acababa de demostrar cómo convertir una cerilla en una aguja cuando pasó a la prueba real. Convertir un ratón en una tabaquera. Movió su varita y el ratoncito gris frente a ella se transformó al instante. Fue entonces cuando Harry se dio cuenta de algo. Bigotes, que había estado descansando junto a su silla, se había quedado completamente quieto. Sus ojos amarillos estaban fijos en uno de los ratones no transfigurados en una jaula en la parte delantera de la habitación. Sus colas se movieron una vez. 2 veces. McGonagall se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo una enorme pata golpeaba la jaula, haciendo que los ratones se dispersaran. Bigotes. Movió su varita, levitando a los ratones justo cuando Bigotes dejó escapar un resoplido de decepción. Toda la clase se quedó boquiabierta. Señor Potter, dijo McGonagall, pellizcándose el puente de la nariz, por favor, informe a su compañero de que los ratones del aula no son para cazar. Harry se volvió hacia Bigotes, quien bostezó en respuesta. No creo que le importe, admitió. McGonagall suspiró. Solo trata de evitar que se abalanza. Harry no estaba seguro de que esa fuera una promesa que pudiera cumplir. Clase de pociones, el concurso de miradas a Snape ya no le gustaba a Harry. Eso quedó claro desde el primer día. Merodeó por el aula, burlándose mientras tomaba puntos de Gryffindors por errores menores. Pero Harry no reaccionó mucho. Estaba demasiado ocupado siguiendo instrucciones y asegurándose de que Ron no volara su caldero. Fue entonces cuando Snape notó algo. O mejor dicho, alguien. Bigotes estaba encaramado en el estante más alto del aula, mirándolo fijamente. No de una manera casual. No de una manera de solo observar. No. Era una mirada de depredador que no parpadeaba. El ceño fruncido de Snape se profundizó. Potter, dijo arrastrando la voz, controla a tu bestia. Harry parpadeó. ¿Eh? Siguió la mirada de Snape hacia Bigotes e inclinó la cabeza. Vaya. Sí, a veces lo hace. Esa no es una respuesta aceptable. Harry se volvió hacia Bigotes. Oye, ¿no puedes? Bigotes no se detuvo. En todo caso, parecía más divertido. Snape frunció el ceño. Si toca un solo ingrediente de la poción, está fuera de mi clase. Harry suspiró. Muy bien. Se volvió hacia Bigotes. Lo escuchaste, no robes nada. Los bigotes se estiraban perezosamente, pero permanecían en su lugar. Snape apretó los dientes y continuó la lección, pero Harry juró que miraba por encima de su hombro con mucha más frecuencia de lo habitual. Pruebas de Quidditch. La mascota inesperada cuando Oor, el capitán de Quidditch de Gryffindor, vio a Harry volar, casi pierde la cabeza.
Eres brillante, no te preocupes por ser un primer año, escuché que tienes conexiones con nuestro director, Dumbledore dijo, agarrando los hombros de Harry. Reflejos pequeños, rápidos, buenos, eres nuestro buscador. Harry sonrió. Genial. Fue entonces cuando Oliver notó a Bigote sentado junto a las gradas, lamiendo su pata. Frunció el ceño. Va a estar siempre por aquí. Harry asintió. Obviamente. Incluso durante los partidos. Sí, no te preocupes, se quedará en las gradas. Wood abrió la boca para protestar, pero luego cometió el error de mirar a los ojos de Bigotes durante demasiado tiempo. Se estremeció visiblemente y cambió de tema. Bueno, mientras se mantenga fuera del campo, Harry sonrió. Sí, claro. No le interesa perseguir pelotas. Una semana después, Bigotes fue visto descansando junto a los postes de la portería, bostezando perezosamente mientras el equipo de Gryffindor practicaba. Wood suspiró. ¿Sabes qué? Murta. Ahora tenemos una mascota del equipo. El incidente de la biblioteca. La aprobación inesperada de Madame Pince. Madame Pince era territorial con respecto a la biblioteca. Toleraba que los estudiantes leyeran allí, pero que existieran demasiado alto. Mover libros incorrectamente. Eso era una herejía. Por eso, cuando Harry, Hermione y Ron pasaban largas horas en la biblioteca, hacían todo lo posible por evitar su ira. Una noche, Hermione estaba hojeando un tomo particularmente grueso cuando escucharon un sonido extraño. Un sonido suave y ronroneante. Se dieron la vuelta, solo para ver a Bigotes acurrucado encima de un libro abierto en la sección restringida. Harry se quedó boquiabierto. ¿Cómo hizo? Hermione gimió. Bigotes. No puedes simplemente dormir la siesta en tomos antiguos. Ron soltó una risita. Literalmente se metió en la sección restringida. Antes de que pudieran hacer nada, Madame Pince se abalanzó sobre él como un ave de rapiña. ¿Qué está pasando aquí? Se detuvo. Miró fijamente a Bigotes. Los bigotes parpadearon lentamente hacia ella. Para sorpresa de todos, Madame Pince simplemente se ajustó las gafas y murmuró, por fin. Alguien que entienda la importancia de proteger los libros. Luego se alejó. Harry, Hermione y Ron se sentaron allí en silencio atónito. Ron se inclinó. ¿Acabamos de presenciar un milagro? Hermione asintió aturdida. Creo que sí. Bigotes, sin molestarse en absoluto, movió la cola y volvió a dormirse. A pesar de todo el caos, a Harry le encantaba su tiempo en Hogwarts. Simplemente aprendiendo magia, ayudando a sus amigos y viendo a su enorme gato mágico intimidar a la mitad de la escuela. Honestamente. Era perfecto. Capítulo 4. Exploración del bosque prohibido, Navidad inicio de segundo año. Todo comenzó cuando la clase de encantamientos terminó temprano. Flitwick se había golpeado accidentalmente mientras demostraba un hechizo, y después de asegurarse de que estaba bien, declaró, eso es suficiente por hoy. Harry, Ron y Neville se encontraron con un tiempo libre inesperado, sin mencionar que era la última clase del día. Deberíamos ir al bosque prohibido, sugirió Harry casualmente mientras salían del aula. Ron casi se tropieza. ¿El qué? Los ojos de Neville se abrieron de par en par. No podemos ir allí, Harry. Se llama prohibido por una razón. Harry se encogió de hombros. Quiero decir, claro, pero Dumbledore me deja ir. Solo tengo que decírselo a él primero. Ron se quedó mirando. Estás bromeando. Harry sonrió. Observa. Lo siguieron directamente a la oficina de Dumbledore, donde Harry le explicó su plan. Dumbledore se acarició la barba. Toma Bigotes y tu anillo, y ten cuidado. Ron y Neville se quedaron boquiabiertos ante la facilidad con la que se concedió el permiso. ¿Eso es todo? Susurró Ron. Harry sonrió. Te lo dije. En el bosque prohibido se suponía que iba a ser una pequeña aventura divertida. Un corto viaje al bosque prohibido. Un poco de emoción. Nada peligroso. Estaba pensando en explorar el bosque prohibido por un tiempo, ya que tenemos tiempo. Al menos, eso es lo que pensaba Harry. Ron y Neville, por otro lado, tenían opiniones muy diferentes. Es la peor idea que has tenido, murmuró Ron, pisando con cuidado una raíz. Y tienes un montón de malas ideas. Neville apretaba su varita con tanta fuerza que le temblaba la mano. ¿Por qué accedía a esto? Harry, caminando con confianza hacia adelante, solo sonrió. Porque confías en mí, y además ya conozco las partes donde residen las peligrosas como la centaura o la arcomántula, las evitaremos. No confío en ti. Dijo Ron de inmediato. Neville tragó saliva.
Yo realmente hago un poco. Ron le dio una mirada antes de volverse hacia Harry. Está bien, pero ¿por qué está aquí Bigotes? Miró en silencio al enorme gato Wampus que caminaba junto a Harry. Harry sonrió. Tum les dijo que lo trajeran. Neville, que muy deliberadamente se había mantenido alejado de Bigotes, soltó una risa nerviosa. Correcto. Para protección. Ron enarcó una ceja. Espera, ¿por qué estás tan lejos de él? Neville tragó saliva. Él es simplemente, un poco grande. ¿Y sus ojos? Se estremeció. Brillan en la oscuridad, Harry. Bigotes giró lentamente la cabeza hacia Neville, moviendo las orejas. Neville inmediatamente se agachó detrás de Ron. Ron resopló. Sí, eso es justo. Harry puso los ojos en blanco. Bigotes es inofensivo. En su mayoría. Neville no parecía convencido. Llevaban unos 15 minutos de caminata cuando Bigotes se detuvo. Sus orejas temblaron. Sus músculos se tensaron. Harry se quedó paralizado. Algo nos está observando. Gimió Ron. Fantástico. ¿Me estás diciendo esto ahora? Entonces, antes de que pudieran reaccionar, algo enorme brotó de las sombras. Era un corredor del crepúsculo. Una rara bestia mágica parecida a un lobo con pelaje tan oscuro como el cielo nocturno y ojos plateados brillantes. Y no parecía feliz de verlos. Se abalanzó sobre él. Harry reaccionó al instante. Lumos máximo. Un destello de luz cegador explotó de su varita, iluminando todo el claro. El corredor del crepúsculo soltó un gruñido y se deslizó hacia atrás, momentáneamente aturdido. Pero no fue así. Solo enojado. Se abalanzó de nuevo, directamente hacia Ron. Wingardium Leviosa. Harry movió su varita y, de repente, todo el cuerpo de Ron se elevó en el aire por su túnica. ¿Qué? Con un movimiento brusco, Harry apartó a Ron del camino justo cuando las garras del corredor del crepúsculo cortaban el aire vacío donde había estado parado. Neville, sin embargo, no tuvo tanta suerte. El corredor del crepúsculo giró y se abalanzó sobre él, tirándolo de espaldas. Neville. Harry ya estaba levantando su varita, pero antes de que pudiera hacer algo, un borrón de oro y negro se estrelló contra el lobo con una fuerza aplastante. Bigotes. El gato Wampus golpeó como un camión. El corredor del crepúsculo aulló mientras Bigotes lo clavaba en el suelo, clavando sus garras profundamente. Luchó, chasqueando las mandíbulas, pero Bigotes era demasiado fuerte, demasiado rápido. Le pasó las garras por el costado y luego le mordió el hombro. El corredor del anochecer gritó de dolor e inmediatamente dejó de luchar. Los Bigotes gruñeron. Un estruendo profundo y aterrador. El mensaje era claro. Quédense abajo. El corredor del crepúsculo soltó un gemido antes de lanzarse hacia los árboles, desapareciendo en la oscuridad. Se hizo el silencio. Neville, todavía tendido en el suelo, jadeó en busca de aire. Bigotes se acolchó y le dirigió una larga mirada. Neville tragó saliva. Entonces, eso fue lo más genial que he visto en mi vida. Ron, todavía flotando en el aire, parpadeó. Espera, ¿qué? Neville se puso en pie. Los Bigotes me salvaron. Miró al gato Wampus con absoluto asombro. Eso fue increíble. Harry sonrió. Te dije que era útil. Neville se volvió hacia Bigotes. Tú, eres increíble. Ron, todavía flotando, se aclaró la garganta. Amigo. Tal vez me decepcionó primero. Los Bigotes bostezaron. Vaya. Correcto. Harry movió su varita y Ron inmediatamente cayó al suelo con un grito. Gimió Ron. Nunca más volví a hacer eso. Neville, mientras tanto, estaba ahora de pie justo al lado de Bigotes, mirándolo como si fuera una especie de héroe legendario. Harry sonrió. ¿Crees que ya no le tienes miedo? Neville sonrió. ¿Estás bromeando? Es mi favorito. Bigotes movió la cola, pareciendo profundamente satisfecho consigo mismo. Harry se limitó a negar con la cabeza. Había valido la pena. Puffskeins y gatos Wampus celosos era un día libre, todo Harry estaba aburrido, había escuchado que Hagrid tenía algunas criaturas en su cabaña, así que fue a la cabaña de Hagrid, arrastrando a Ron y Neville con él. Hagrid los llevó a una pequeña área cerrada detrás de su choza. Un cajón de madera estaba en el centro, haciendo ruidos ocasionales de crujidos. Así es, muchachos, dijo Hagrid, agachándose para abrir la caja. Tengo un regalo para ti hoy, Puffskeins. En el momento en que levantó la tapa, docenas de criaturas pequeñas, redondas y esponjosas cayeron. Eran doradas, del tamaño de una cuafle, y emitían suaves zumbidos mientras rodaban por la hierba.
El rostro de Neville se iluminó. Son adorables. Uno de los Puffskeins trinó alegremente y rebotó directamente en los brazos de Neville. Jadeó, luego lo sostuvo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Le caigo bien. Hagrid se rió entre dientes. Claro que sí. A los Puffskeins les encanta ser mimados. Otro saltó hacia Ron. Ron retrocedió de inmediato. No. No. Manténlo alejado. Harry levantó una ceja. Ron, son inofensivos. Ron señaló a uno con recelo. Tú dices eso, pero yo sé lo que hacen con esas lenguas. Hagrid sonrió. Ah, ¿te refieres a esto? Le dio un codazo a uno de los Puffskeins, y su larga y delgada lengua salió disparada de repente, retorciéndose en el aire. Ron gritó y corrió detrás de Harry. Eso no es normal. Neville soltó una risita mientras su madeja le lamía la mejilla. Creo que hace cosquillas. Ron se estremeció. No. En absoluto. Lamen los bogies mientras duermen, amigo. ¿Quieres uno de esos cerca de tu cara? Neville lo consideró por un segundo. Todavía vale la pena. Harry, divertido, se arrodilló mientras uno de los Puffskeins rodaba hacia él, haciendo un suave ronroneo. Está bien, veamos de qué se trata. La pequeña criatura acarició su mano, claramente encantada con la atención. Y fue entonces cuando Harry lo sintió. Una presencia detrás de él. Un gruñido bajo y retumbante. Harry giró la cabeza justo a tiempo para ver a Bigotes, con las orejas planas y los ojos dorados clavados en la madeja que tenía en la mano. Gorjeó el Puffskein. Los Bigotes gruñeron más fuerte. Ron se dio cuenta de inmediato. Amigo. Creo que tu depredador mágico gigante está celoso. Harry miró entre la diminuta bola de pelusa ronroneante en su palma y su enorme gato Wampus. No puedes estar celoso de un Puffskein. Los Bigotes entrecerraron los ojos. Luego, sin romper el contacto visual, se acercó, se sentó justo al lado de Harry y apoyó todo su cuerpo contra él. Harry estuvo a punto de caerse bajo el peso. Neville parpadeó. Creo que te está reclamando. Hagrid soltó una carcajada estruendosa. Blimey, nunca pensé que vería el día en que un gato Wampus se pusiera celoso de un Puffskein. La madeja en la mano de Harry dejó escapar un trino confuso antes de alejarse. Bigotes parecía muy satisfecho. Harry suspiró. Eres increíble. Bigotes movió la cola con aire de suficiencia. Ron seguía mirando con recelo a los Puffskeins. Está bien, genial, todos nos estamos divirtiendo. ¿Podemos irnos antes de que uno de ellos intente comerme la nariz? Neville jadeó y abrazó su madeja de flores en señal de protección. Nunca lo harían. Harry solo se rió y rascó a Bigotes detrás de las orejas. Este fue definitivamente el mejor día libre de mi vida. El castillo se sentía vacío a medida que se acercaba la Navidad, y la mayoría de los estudiantes regresaban a casa para las vacaciones. Ron iba a pasar la Navidad en la madriguera, mientras que Harry había planeado quedarse en Hogwarts con Dumbledore. Sin embargo, una tarde en la sala común de Gryffindor, mientras Harry y Ron descansaban aburridos, Neville se acercó vacilante a ellos. ¿Les gustaría a ustedes dos venir a mi casa por Navidad? Preguntó Neville, moviéndose ligeramente sobre sus pies. La abuela dijo que estaba bien, Bueno, nuestra casa es lo suficientemente grande. Ron se incorporó de inmediato, sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Eso sería genial. Solo necesito hacérselo saber a mamá y papá. Harry sonrió. Eso suena increíble, Neville. Déjame consultar con Dumbles. Más tarde esa noche, Harry encontró a Dumbledore en su oficina, disfrutando de una taza de chocolate caliente. Hola Dumbles, Neville nos invitó a Ron y a mí a pasar la Navidad en su casa. ¿Estarías de acuerdo con eso? Los ojos de Dumbledore brillaron sobre el borde de su taza. ¡Qué maravillosa invitación! En ese caso, te acompañaré. Creo que Augusta Longbottom y yo no hemos compartido una taza de té en bastante tiempo. Y así, en la mañana de Nochebuena, Harry, Ron, Dumbledore y Bigotes llegaron a la mansión Longbottom. La casa era una impresionante y extensa finca con jardines bien cuidados y cubiertos de nieve. La puerta se abrió para revelar a Augusta Longbottom, de pie con su túnica verde y su característico sombrero de buitre. Sus agudos ojos recorrieron el grupo, deteniéndose en el enorme gato Wampus al lado de Harry. Bigotes le devolvió la mirada, sin pestañear. Después de un largo momento de silencio, Augusta asintió levemente, como si aprobara la presencia de la criatura. Bueno, entra, entonces. La casa no se calienta sola.
En el interior, la mansión era cálida y acogedora, decorada con luces de hadas parpadeantes y guirnaldas de acebo. El aroma de la sidra especiada y la carne asada llenaba el aire. Neville los guió emocionado a través del gran salón, pasando por retratos de antepasados de Longbottom que murmuraban con curiosidad sobre los invitados. La Navidad en casa de los Longbottoms resultó ser un asunto alegre. Intercambiaron regalos junto a un imponente árbol de Navidad, jugaron a Exploding Snap junto a la chimenea y se dieron un festín con una deliciosa cena preparada por los elfos domésticos. Dumbledore y Augusta pasaron una parte de la noche enfrascados en una profunda conversación mientras tomaban el té, mirando de vez en cuando a los estudiantes con expresiones divertidas. Cuando la noche terminó, Neville sonrió a sus amigos. Estoy muy contento de que ambos hayan venido. Esta es la mejor Navidad que he tenido en años. Harry y Ron intercambiaron sonrisas. Sí, ha sido brillante, dijo Ron, estirándose con un suspiro de satisfacción. Harry asintió, mirando a los bigotes dormidos acurrucados junto a la chimenea. Gracias por invitarnos, Nev. Fue perfecto. Con calidez, risas y buena compañía, fue una Navidad que ninguno de ellos olvidaría jamás. Sorpresa. Harry se aclaró la garganta. En realidad, dijo, sacando una pequeña caja envuelta detrás de él, tengo un regalo más. Neville parpadeó. ¿Para quién? Harry sonrió. Tú, obviamente. La cara de Neville se puso un poco roja. Harry, no tenías que... Sí, solo ábrelo, dijo Harry, haciendo un gesto para protestar. Ron, que estaba mirando desde el sofá, se metió un puñado de galletas navideñas en la boca y murmuró. Es mejor que esto no sea otra amenaza mágica. Neville desenvolvió con cuidado el regalo, levantando la tapa de la pequeña caja. Y luego, ¡puf! Una bola redonda y dorada de pelusa explotó de repente fuera de la caja, aterrizando directamente en el regazo de Neville. Neville se quedó paralizado. Gritó Ron. Oh, vamos. Ron retrocedió tan rápido que casi se cae del sofá. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Neville, mientras tanto, se había quedado completamente quieto. El pequeño Puffskein dejó escapar un trino feliz e inmediatamente se acurrucó en sus brazos. Harry soltó una risita. ¡Feliz Navidad, Neville! Neville finalmente salió de allí, mirando a la pequeña criatura con puro asombro. Tú, me conseguiste un Puffskein. Su voz se quebró ligeramente. Harry se encogió de hombros. Supuse que te gustaban después de Hagrid. Y te entristeció mucho dejarlos atrás. Neville miró la bola redonda de pelusa, luego a Harry, luego de nuevo a la madeja. Su rostro esbozó la sonrisa más feliz que Harry había visto jamás. Ron, todavía sentado lo más lejos posible, murmuró. Sí, genial, increíble, ¿por qué me sigue pasando esto a mí? En ese momento, Bigotes, que había estado descansando cerca de la chimenea, levantó la cabeza. Sus ojos dorados se clavaron en el recién llegado. Harry sintió el peligro de inmediato. La última vez que esto había sucedido, Bigotes le había robado el regazo y había actuado como un gato doméstico gigante y sobreprotector. Bigotes, dijo Harry lentamente, no empieces. Bigotes movió la cola. Gorjeó el Puffskein de Neville. Los ojos de Bigotes se entrecerraron. Ron vio la mirada y salió corriendo. No estoy lidiando con una rivalidad entre Wampus y Puffskein. Estoy comiendo más galletas. Pero antes de que las cosas pudieran escalar, Neville rascó a Bigotes detrás de las orejas. Está bien, amigo, dijo él con dulzura. Sigues siendo la amenaza mágica número 1 de nuestro grupo. Bigotes pareció considerar esto. Luego, con un resoplido, se recostó, moviendo la cola dramáticamente. Harry suspiró aliviado. Crisis evitada. Neville se limitó a abrazar su Puffskein como si fuera el mejor regalo que había recibido en su vida. La mejor Navidad de todas. De vuelta en Hogwarts. Harry entró en el gran salón, sintiendo una oleada de nostalgia mientras el techo encantado reflejaba el cielo nublado del otoño. Los susurros llenaron la sala cuando los estudiantes lo notaron. No era solo porque era Harry Potter, sino porque Bigotes estaba justo a su lado. El gato Wampus adulto acechaba a su lado como una especie de guardián encantado, sus ojos dorados recorrían a los estudiantes como si decidiera quién era una amenaza. Blimey, le susurró Seamus Finnegan a Dean Thomas, juro que esa cosa es más grande que el año pasado. Claro que lo es, murmuró Ron, caminando junto a Harry. Ha estado comiendo mejor que yo todo el verano. Neville, que acababa de llegar con su baúl, sonrió cuando vio a Harry. Compañero. Has vuelto. Harry sonrió. Y tú también.
¿Cómo está el Puffskein? Neville alzó su bolsa, donde la bolita de pelusa se asomó y soltó un trino de felicidad. Ron se estremeció. Estoy rodeado de amenazas. Sin embargo, antes de que pudieran sentarse, una voz familiar atravesó el pasillo. Bueno, si no es el domador de bestias residente de Hogwarts. Harry se volvió. Draco Malfoy estaba cerca, con los brazos cruzados, flanqueado por Crabbe y Goyle. Sus ojos se dirigieron a Bigotes, luego de nuevo a Harry. Harry levantó una ceja. Déjame adivinar, ¿estás a punto de decir algo sarcástico? Draco sonrió. En absoluto. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que una de tus mascotas se suelte y se coma a alguien. Antes de que Harry pudiera responder, Neville dio un paso adelante, sorprendiendo a todos. Bigotes no es solo una mascota, dijo Neville con voz firme. Es amigo de Harry. Y nos ha salvado la vida antes. ¿Qué has hecho, Malfoy? Draco parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Goyle murmuró. No lo vi venir. Harry sonrió, dándole un codazo a Neville. Recuérdame que te compre otro Puffskein para Navidad. Neville se sonrojó, pero se mantuvo firme, cruzándose de brazos. Ron resopló. 5 hoces dice que si Bigotes atacó a alguien, sería Malfoy. Draco frunció el ceño pero, por una vez, no tuvo una respuesta. Él simplemente se burló y se dio la vuelta. Lo que sea. Solo mantén a tu bestia con correa. Neville murmuró en voz baja. Tal vez deberíamos mantenerte atado, ayudaría a prevenir muchas cosas. Harry se echó a reír mientras tomaban asiento. Fue bueno estar de regreso. Pero algo se siente, apagado el festín transcurrió como de costumbre. La comida apareció mágicamente, las conversaciones zumbaron, Dumbledore pronunció su discurso de inicio de curso, pero algo se sintió, diferente. Harry no podía ubicarlo, pero había una extraña tensión en el aire. Incluso Bigotes, a quien por lo general no le molestaba nada, tenía los oídos levantados, escudriñando la sala. Sus colas se movían agitadas y sus ojos dorados se dirigían hacia la entrada de vez en cuando. Neville se dio cuenta. ¿Estás sintiendo algo? Harry frunció el ceño. Quizás. Ron, que estaba a la mitad de una pierna de pollo, murmuró. Esperemos que sean solo los Slytherin haciendo un alboroto. Hermione, que acababa de unirse a ellos, negó con la cabeza. Probablemente no sea nada, pero escuché a algunos profesores hablar sobre algo inusual que sucedió durante el verano. Harry frunció el ceño ante eso, estaba en Hogwarts en el verano, pero no notó nada raro. Harry intercambió una mirada con Neville. Algo le dijo, este año no iba a ser tranquilo. Y tenía razón. El segundo año había comenzado sin problemas y, como de costumbre, Harry estaba dando vueltas por las casas, charlando con los estudiantes, ayudando a los que luchaban con los hechizos y, en general, siendo el puente entre Gryffindor y el resto de Hogwarts. Los Bigotes se acolchaban a su lado, atrayendo la cantidad habitual de miradas, susurros y el ocasional pánico de un primer año que corría en la dirección opuesta. Fue durante uno de estos paseos que Harry se encontró cerca del patio, donde se había reunido un grupo de estudiantes de segundo año. Entre ellos había una chica de pelo oscuro y ojos agudos y observadores. Tracey Davis. Estaba de pie con algunos Slytherins, con los brazos cruzados mientras escuchaba a Blaise Zabini quejarse de algo, probablemente de cómo el jugo de calabaza de Hogwarts era un insulto a todas las bebidas refinadas. Harry no había hablado mucho con Tracey el año anterior, pero sabía de ella, no tan fuerte como Pansy Parkinson, no tan fría como Daphne Greengrass, pero inteligente a su manera. Al pasar, los ojos de Tracey se dirigieron a Bigotes. ¿Esa cosa que todavía te sigue a todas partes, Potter? Preguntó ella, con una sonrisa en los labios. Harry se detuvo, levantando una ceja. Dices eso como si tuviera una opción. Tracey inclinó la cabeza. ¿Estás seguro de que no es él el que te mantiene cerca? Harry parpadeó y luego dijo. Es posible que estés en lo cierto. Blaise, que había estado despotricando dramáticamente sobre el jugo de calabaza un segundo antes, finalmente se volvió para mirarlos. Espera, Potter, ¿por qué estás aquí? Harry sonrió. Hacer amigos. Obviamente. Blaise suspiró. Eres implacable. Tracey, sin dejar de mirar a Bigotes, tarareó. ¿Sabes, Potter, si estás coleccionando criaturas mágicas y bichos raros como amigos, te estás quedando sin espacio? Harry se encogió de hombros. Tengo espacio para uno más. Tracey alzó una ceja, como si decidiera si divertirse o sospechar. Luego, después de un rato, sonrió. Supongo que ya veremos.
Harry aún no lo sabía, pero ese fue el comienzo de una amistad muy interesante. Harry encontró a Tracey sentada sola en la biblioteca, con la nariz enterrada en un libro sobre encantamientos. Hola, Tracey. Se deslizó en el asiento frente a ella. Ni siquiera levantó la vista. Alfarero. Bigotes, aparentemente decidiendo que esta también era su conversación, saltó sobre la mesa y se acurrucó junto a su libro. Tracey finalmente levantó la vista, entrecerrando los ojos. ¿Se supone que es un marcapáginas? Solo si dejas de leer el tiempo suficiente para acariciarlo, dijo Harry con una sonrisa. Tracey miró fijamente a Bigotes, que movió la cola y le devolvió la mirada. Después de una larga pausa, suspiró y le dio al gato Wampus un solo rasguño detrás de la oreja. Muy bien. Pero si se derrama sobre mis notas, te estoy embrujando. En la cena, Harry deslizó casualmente un plato de pasteles de calabaza sobre la mesa hasta donde Tracey estaba sentada con Daphne. Ella levantó una ceja. ¿Qué es esto? Un soborno, dijo Harry alegremente. ¿Para qué? Que dejes de mirar a Bigotes como si te fuera a comer. Tracey resopló. No lo sé, se interrumpió mientras Bigotes volvía su mirada dorada hacia ella, moviendo la cola perezosamente. Está bien, tal vez un poco. Daphne sonrió, pero no dijo nada. Tracey le dio un mordisco a la masa, pensativa. Muy bien, Potter. Considérame un poco menos aterrorizado. Harry sonrió. Una tarde, Harry se dirigía al patio cuando vio a Tracey acorralada por Peeves, quien le arrojaba perdigones de tinta. «¡Oí, Peeves!», gritó Harry, llamando la atención del poltergeist. ¿Quieres ver algo divertido? Peeves soltó una carcajada. ¿Se trata de explosiones? Aún mejor, dijo Harry. Luego chasqueó los dedos. Inmediatamente, Bigote se abalanzó sobre el banco más cercano, dejando escapar un gruñido bajo y retumbante. Sus ojos dorados brillaban ominosamente. Peeves se quedó paralizado en el aire. Vaya. Con un grito de pánico, Peeves desapareció a través de la pared más cercana. Tracey parpadeó. Se quitó el polvo de la túnica. Podría haber manejado eso, por mi cuenta. Por supuesto, dijo Harry, completamente poco convencido. Ella sonrió. Pero supongo que tener un gato asesino mágico tiene sus ventajas. Bigotes prefiere felino de gusto refinado, en realidad. Tracey se echó a reír. Y así, Harry Potter tenía un amigo más. La primera víctima. Había sido una tarde normal. Las clases habían terminado y Harry, Ron y Neville deambulaban por los pasillos, debatiendo a dónde ir a continuación. Yo digo que echemos un vistazo a las cocinas, sugirió Ron. Escuché a los elfos domésticos repartir bocadillos si se los pides amablemente. Neville vaciló. ¿Se le permite hacer eso? Harry sonrió. Probablemente no, pero, se detuvo. Ron se topó con él. Oí que, entonces lo vio. Tendida en el frío suelo de piedra, con los ojos muy abiertos por el horror congelado, estaba Susan Bones. Neville jadeó. Merlín, es. Harry inmediatamente tomó su anillo, vertiendo magia en él. Un segundo después, Dumbledore apareció justo frente a ellos con un crack. Gritó Ron, casi cayéndose. Dumbledore, con los ojos agudos de preocupación, miró a Harry hacia la escena que tenía ante sí. Echó un vistazo a Susan y soltó un silencioso «Oh, Dios mío». Harry lo miró. «Profesor, ¿qué hizo esto?». Dumbledore no respondió de inmediato. En lugar de eso, se agachó junto a Susan, moviendo su varita con movimientos lentos y deliberados mientras examinaba su estado. «Petrificación», murmuró. Pero no hay señales de un ataque directo. Sus ojos recorrieron el pasillo y luego volvieron a los estudiantes. «Harry, ¿viste algo inusual antes de encontrarla?». Harry negó con la cabeza. «No, acabamos de doblar la esquina y ella estaba», tragó saliva. «Así». El rostro de Ron estaba pálido. «Profesor, esto no es normal, ¿verdad?». Dumbledore suspiró, poniéndose de pie. «No, señor Weasley. No lo es». Neville apretó su varita con fuerza, mirando a su alrededor como si esperara que algo saltara hacia ellos. «¿Qué debemos hacer?». La expresión de Dumbledore era seria, pero no de pánico. «Primero, alertaré al personal y me aseguraré de que la señorita Bones sea llevada al ala del hospital». Su mirada se suavizó al mirarlos. «Y ustedes tres, nada de vagar solos por los pasillos. ¿Entendido?». Harry, Ron y Neville asintieron, aunque un pensamiento tácito pasó entre ellos. Algo andaba muy mal en Hogwarts.
Más tarde esa noche, Harry se dirigió a la oficina de Dumbledore, con Bigotes caminando en silencio a su lado. Ni siquiera necesitaba una contraseña. Hacía tiempo que había aprendido que si llamaba a la puerta, la gárgola lo dejaría entrar. Al entrar, encontró a Dumbledore sentado detrás de su escritorio, acariciando distraídamente a Fawkes, quien dejó escapar un suave trino musical. Ah, Harry, saludó Dumbledore afectuosamente, pero sus ojos eran cuidadosos, vigilantes. Estaba a punto de mandar a buscarte. Harry se cruzó de brazos. No, no lo estabas. Dumbledore se rió entre dientes. De hecho, no lo estaba. Harry entrecerró los ojos. ¿Mancuernos, qué era esa cosa? Dumbledore fingió inocencia, arrancando un sorbete de limón de un tazón. No sé a qué te refieres, mi querido muchacho. Harry suspiró y se acercó al escritorio, plantando ambas manos en la madera. Dumbles, te conozco desde que naciste. No me puedes mentir. Dumbledore hizo una pausa a mitad del sorbete de limón. Fawkes soltó otro suave trino, como si le divirtiera. El viejo mago suspiró, dejando el dulce. ¿Me conoces bien, Harry? Y juntó las manos. Y no te equivocas al preguntar. Harry acercó una silla, Bigotes saltó a su lado. ¿Y entonces? Dumbledore lo estudió por un momento, luego finalmente habló, su voz más tranquila. Tengo una teoría. Harry se inclinó. Sigue. Dumbledore exhaló. La forma en que encontraron a la señorita Bones, el miedo congelado en su rostro, la ausencia de lesiones visibles, se parece mucho a los efectos de, vaciló. Harry frunció el ceño. ¿De qué? Dumbledore lo miró a los ojos. Un basilisco. Silencio. Harry parpadeó. ¿Un qué? Dumbledore se ajustó las gafas. Una serpiente gigante, que se dice que nació del huevo de una gallina incubada debajo de un sapo. Su mirada es instantáneamente fatal para aquellos que la miran directamente. El estómago de Harry se retorció. Sé lo que es un basilisco, Dumbles. Pero Susan sigue viva. De hecho, dijo Dumbledore con gravedad. Lo que significa que ella no lo miró directamente. Tal vez una reflexión, o a través de otra cosa. Harry tragó saliva. Había leído antes sobre los basiliscos, mortales, casi imposibles de matar. Harry se recostó en su silla, procesando. Algo andaba suelto en Hogwarts. Algo antiguo y mortal. Un misterio se desvela. Harry miró fijamente a Dumbledore, su mente se aceleró. Está bien, digamos que tienes razón. Digamos que es un basilisco. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué demonios hace en Hogwarts? Dumbledore suspiró, empinando los dedos. Esa, mi querido muchacho, es precisamente la pregunta que me preocupa. Harry se burló. Oh, vamos, Dumbles. No terminas accidentalmente con una enorme serpiente asesina deambulando por los pasillos. Bigotes, acurrucado junto a Harry, movió la cola en claro acuerdo. Dumbledore se rió suavemente, pero no lo negó. Efectivamente. Si hay un basilisco presente, debe haber sido colocado aquí deliberadamente. Su expresión se tornó solemne. Y si mis sospechas son correctas, no es una adición reciente. Harry frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Dumbledore juntó las manos. ¿Alguna vez has oído hablar de la Cámara de los Secretos? Harry parpadeó. Es una de esas dramáticas leyendas mágicas sobre las que a ti y a los retratos os gusta discutir. Dumbledore sonrió. Una suposición justa. Pero no, no es una mera leyenda. Su mirada se agudizó. Se dice que la Cámara de los Secretos fue creada por el propio Salazar Slytherin. Harry frunció el ceño. Slytherin. ¿Como en uno de los fundadores? Lo mismo. Harry se frotó la sien. Está bien, espera. ¿Me estás diciendo que uno de los fundadores de Hogwarts construyó una especie de guarida de monstruos espeluznantes dentro del castillo? Dumbledore asintió. Y, según la leyenda, dejó atrás una criatura, un basilisco, para limpiar la escuela de aquellos que consideraba indignos. El estómago de Harry se retorció. ¿Te refieres a los hijos de Muggles? El silencio de Dumbledore fue suficiente respuesta. Durante un largo momento, Harry se quedó allí sentado, absorbiendo esto. Así que espera, ¿por qué atacaría a Susan Bones? ¿Ella no es una hija de Muggles? Dumbledore suspiró, no estoy muy seguro de eso, la mejor teoría que tengo es que el basilisco se ha vuelto loco después de que... 1000 años de encierro, si bien no son criaturas sociales, definitivamente requieren algo que los estimule de vez en cuando. Entonces, finalmente, dejó escapar un largo suspiro. Correcto. Así que...
Tenemos una serpiente gigante de la muerte deslizándose por la escuela, y nadie sabe cómo encontrarla. Esencialmente, sí. Harry gimió, frotándose la cara. Brillante. Simplemente brillante. Dumbledore se rió entre dientes. Debo admitir que esta no es una situación ideal. Harry se desplomó en su silla. El eufemismo del siglo. Bigotes dejó escapar un gruñido bajo, claramente disgustado. Después de un momento, Harry se enderezó. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Dumbledore lo estudió, con un brillo de admiración y preocupación en sus ojos. Por ahora, Harry, necesito que tengas cuidado. Si mi teoría es correcta, el basilisco se mueve por el castillo sin ser visto. Harry frunció el ceño. ¿A través de las tuberías? Dumbledore asintió. Harry exhaló. Genial. Así que tenemos una serpiente asesina en la plomería. ¿Qué sigue? ¿El varón sangriento trabaja como un asesino en serie? Dumbledore se rió suavemente. Poco probable. Harry se reclinó en su silla, su mente ya estaba analizando las posibilidades. No se iba a quedar de brazos cruzados. Si un basilisco estuviera en Hogwarts, lo iba a encontrar. Ron todavía parecía inquieto mientras salían del aula vacía. No lo sé, amigo. Si nadie lo controla, ¿cómo se está propagando? Harry frunció el ceño. Dumbles dijo que probablemente se mueve a través de las tuberías. Si ha estado allí durante siglos, tal vez sea solo, ahora estoy despierto, y me ha vuelto loco o algo así. Neville tragó saliva. ¿Despierto? Harry asintió. Piénsalo. ¿Qué pasaría si no estuviera sellado de la manera que imaginábamos? ¿Y si fuera solo, durmiente? ¿Esperando? Ron hizo una mueca. Uf. Así que ahora tenemos a una antigua serpiente asesina que se despierta al azar un día, decidida a hacer un alboroto. Harry se encogió de hombros. Tal vez algo lo perturbó. Tal vez la magia de la escuela esté cambiando, o tal vez, vaciló. Tal vez solo tuvo hambre. Neville palideció. Las orejas de Ron se pusieron rojas. Podrías haber dejado esa parte fuera. Bigotes movió la cola, sin impresionarse por sus nervios. Harry continuó. El punto es que, si no se está controlando, eso significa que podría estar actuando por instinto. Lo cual es peor en cierto modo. Ron parpadeó. ¿Cómo es eso exactamente peor? Harry suspiró. Porque si nadie lo controla, entonces no tenemos idea de dónde golpeará a continuación. Silencio. Neville se aclaró la garganta. Entonces, ¿el mismo plan? Harry asintió. El mismo plan. Observamos, escuchamos y descubrimos de dónde viene. Gimió Ron. Fantástico. Estamos rastreando a una serpiente que probablemente sea mayor que mi tía abuela Muriel. Harry sonrió. Bueno, al menos no habla. Entonces, como si se tratara de una señal, un silbido grave y espeluznante resonó por el pasillo. Los tres chicos se quedaron paralizados. Las orejas de Bigote se torcieron y sus ojos brillaron débilmente mientras miraba a lo lejos. Harry se estremeció. Las paredes susurraban. Y él podía entenderlos. Los susurros se deslizaban por el aire como dedos invisibles que recorrían la columna vertebral de Harry. Apenas tuvo que pensar. Sus pies ya se estaban moviendo, guiándolo por el pasillo. Compañero, compañero. Siseó Ron, esforzándose por seguirle el ritmo. ¿A dónde vas? Harry no respondió. Sus oídos se tensaron, siguiendo la extraña y espeluznante voz. Neville, tratando de mantener la respiración firme, corrió tras ellos. Harry, ¿qué está pasando? Parece que estás escuchando algo. Harry estaba escuchando. Y las palabras eran claras como el día. Venirse, encuéntrame, déjame salir, le produjo un escalofrío. Pero no se detuvo. Paso tras paso, doblaron una esquina, luego otra, hasta que finalmente llegaron a un pasillo vacío. Gimió Ron. Brillante. Estamos perdidos. Neville frunció el ceño. No, no lo somos. Señaló. Mira. Harry siguió su mirada, directamente a una puerta. Un baño de chicas. Más concretamente, el baño de Myrtle el llorón. Ron palideció. Oh, demonios, no. Harry apenas dudó. Los susurros eran más fuertes aquí. Se acercó a la puerta y la empujó. En el interior, el baño era tan miserable como siempre. Espejos agrietados, linternas parpadeantes, el débil sonido del agua goteando. Y, por supuesto, oh, son ustedes. La voz de Myrtle resonó desde el puesto más lejano, llena de dramático dolor. ¿Qué quieres? Antes de que Harry pudiera responder, un gruñido bajo y retumbante llenó la habitación.
Bigote. El gato Wampus había estado detrás de ellos todo el tiempo, silencioso y alerta. Pero ahora, de pie en el umbral de la puerta, con el pelaje erizado y los brillantes ojos amarillos clavados en la habitación como si le ofendiera personalmente. Ron murmuró: creo que tu gato de gran tamaño odia este lugar. Myrtle chilló cuando vio a Bigotes. Trajiste una bestia aquí. Los Bigotes soltaron un resoplido bajo y poco impresionado, moviendo la cola. Harry los ignoró a ambos. Su atención estaba fija en los lavabos. Los susurros estaban por todas partes. Algo había aquí. Algo oculto. Ron, sin embargo, todavía estaba atascado en el primer número. Harry, ¿te das cuenta de que este es el baño de chicas? Harry puso los ojos en blanco. Sí, Ron. Pero en caso de que lo hayas olvidado, a la serpiente de la muerte gigante no le importan los letreros de los baños. Myrtle se animó. ¿Serpiente de la muerte? Ella flotó más cerca, pareciendo inusualmente interesada. Oh, dilo. Bigotes dejó escapar un agudo zumbido, moviendo la cola peligrosamente. Sus oídos temblaban, como si también pudiera escuchar los susurros. Harry vaciló. Tú también lo oyes, ¿verdad? El gato Wampus retumbó en respuesta, acercándose a los lavabos. Sus músculos se tensaron. Poco a poco, Harry siguió su ejemplo. El susurro estaba justo aquí. Pasó los dedos por la piedra, y luego, algo cambió. Una pequeña talla, casi imperceptible, estaba en el costado del grifo. Una serpiente. A Harry se le cayó el estómago. Creo que acabamos de encontrar la entrada. Los Bigotes dejaron escapar un gruñido bajo de advertencia. Ron frunció el ceño al mirar el fregadero. Está bien, sabemos que esta es la entrada. ¿Y ahora qué? Neville se rascó la cabeza. Quizás hay un interruptor oculto. Harry pasó sus dedos a lo largo de la serpiente tallada, buscando cualquier cosa que pudiera activar un mecanismo. Nada. Myrtle dejó escapar un suspiro dramático. Oh, honestamente. No puedes abrirlo a menos que silbes. Ron parpadeó. ¿Silbido? Neville parecía confundido. ¿Cómo, una serpiente? Myrtle puso los ojos en blanco. Sí, obviamente. Ron y Neville intercambiaron miradas. Entonces, silbidos. HSSSSSST. Harry se volvió hacia ellos, sin impresionarse. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ron se enderezó. Silbido, obviamente. Neville asintió. Sí. Como serpientes. Myrtle soltó una carcajada. Así no es como funciona, idiotas. Ron se cruzó de brazos. Bueno, discúlpeme, pero ¿de qué otra manera espera que silbemos? Harry frunció el ceño. Había algo en esto que me resultaba familiar. Se volvió hacia la talla de serpiente, mirándola fijamente. Siseo, silbando como una serpiente, algo en su mente hizo clic. Lentamente, separó los labios y dejó que el sonido saliera de su lengua. Abierto. Exceptuar, no salió en inglés. Salió como un silbido bajo y espeluznante. En el momento en que el sonido salió de su boca, el fregadero retumbó. En el momento en que el sonido salió de su boca, el fregadero retumbó. Gritó Neville. Ron saltó hacia atrás. La piedra se movió, retorciéndose hacia abajo, revelando un agujero grande y enorme. Gritó Neville. Ron saltó hacia atrás. La piedra se movió, retorciéndose hacia abajo, revelando un agujero grande y enorme. Un túnel profundo y oscuro conducía directamente a lo desconocido. Bigotes dejó escapar un roll muy poco impresionado, sus brillantes ojos amarillos entrecerrando los ojos hacia Harry. Harry parpadeó. Ron se volvió hacia él, pálido. Compañero. Neville tragó saliva. ¿Acabas de hablar con un fregadero? Harry miró fijamente el túnel abierto. Creo que solo hablé serpiente. Harry no pensó. Simplemente agarró los brazos de Neville y Ron y saltó. El túnel se los tragó en un instante. Se deslizaron por un tobogán retorcido y oscuro, con las paredes lisas y húmedas. Ron estaba gritando, Neville estaba en pánico y Harry en realidad se estaba divirtiendo. Hasta que aterrizaron con fuerza en un suelo de piedra. Gimió Ron, frotándose la espalda. Está bien. Eso apestaba. Neville jadeó para respirar. Yo creo que vi mi vida pasar ante mis ojos. Harry, ya de pie, miró a su alrededor. La cámara era antigua, vasta y espeluznante, el aire cargado de algo que le erizó el vello de la nuca. Y luego, un gruñido profundo y peligroso. Bigote. El gato Wampus no había saltado con ellos.
No, Bigotes había tomado el camino más largo, y ahora, de pie entre ellos y la parte más profunda de la cámara, parecía furioso. Sus brillantes ojos amarillos se clavaron en Harry. Se le erizó el pelaje. Sus colas azotaron. Neville tragó saliva. Harry. Harry apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Bigotes se abalanzara, no sobre ellos, sino más allá de ellos. Con un solo movimiento poderoso, Bigotes agarró a Harry y Neville por sus túnicas, ignorando sus aullidos de pánico, y los arrastró de regreso hacia la entrada del túnel. Ron estaba a punto de protestar, pero un agudo gruñido de Bigotes le hizo retroceder de inmediato. Harry forcejeó. «Bigotes, no. Tenemos que ver lo que hay aquí abajo». Los bigotes sisearon. Un sonido profundo y resonante que retumbó por toda la cámara. Y luego, los ojos amarillos del gato Wampus brillaron. Por un breve segundo, Harry sintió algo extraño. Una presión profunda y pesada en su mente. No como legerdemencia, no, esto era diferente. Era instinto. Era una advertencia. Harry vio destellos, no imágenes claras, sino emociones. Peligro. Amenaza. Muerte. Bigotes dejó escapar otro gruñido profundo. Su significado era claro. Obtener. Fuera. Harry vaciló. Pero el pelaje de Bigotes se le erizó todo. Sus garras se clavaron en la piedra. Harry nunca antes lo había visto tan nervioso. Y eso, más que nada, lo convenció. Está bien. Bigotes no perdió el tiempo. Los empujó hacia el túnel, obligándolos a subir por donde habían venido. Ron trepó primero. Neville lo siguió. Harry echó un último vistazo a la oscura cámara. Luego, con un suspiro, se agarró a la piedra y salió. En el momento en que todos estuvieron a salvo en el baño de nuevo, Bigotes saltó detrás de ellos y empujó a Harry lejos del lavabo con su pata. Harry aterrizó con un puff. Ron soltó una débil risita. Bueno. Supongo que esa es la forma en que Bigotes dice mala idea. Neville, todavía temblando, se volvió hacia Harry. La próxima vez. Escuchemos primero al gato asesino mágico. Harry gimió. Sí. Sí, está bien. Bigotes solo resoplaba y enroscaba sus colas alrededor de Harry posesivamente, como para asegurarse de que no volviera a intentar algo estúpido.